La CBS era conocida por su rígido control. Nada salía al aire sin escrutinio. Cada segundo de metraje era revisado. Cada palabra era sopesada. Cada expresión, gesto y letra pasaba por capas de aprobación diseñadas para garantizar la seguridad, la neutralidad y el orden. The Smothers Brothers Comedy Hour existía dentro de ese sistema presionando constantemente contra él. Y sin embargo, el 17,1967 de septiembre, algo se coló por las rendijas. Los censores no lo vieron. El director no lo vio. Incluso Tom y Dick Smothers no lo sabían en ese momento. Durante la explosiva actuación de The Who, la cámara captó brevemente algo en el fondo. Duró solo un momento, pero fue suficiente. Suficiente para confirmar lo que muchos sospechaban, pero nunca pudieron probar del todo. Que incluso bajo el control más estricto, la verdad podía aparecer por accidente. Ese momento no surgió de la nada. La historia de los hermanos Smothers no empezó con una rebelión, sino con una pérdida. Su padre, el mayor Thomas B. Smothers Jr., era oficial de carrera del ejército. En 1941, el mundo se deslizaba hacia la guerra, estaba destinado en Filipinas. Cuando las fuerzas japonesas invadieron el país, su esposa Ruth y sus hijos pequeños fueron evacuados. El mayor Smothers se quedó. Fue capturado por las tropas japonesas y sobrevivió a uno de los acontecimientos más brutales de la guerra, la Marcha de la Muerte de Bataan. Los que la soportaron llevaron cicatrices para el resto de sus vidas, si es que vivieron. Más tarde fue trasladado a Fukuoka No. 22, un campo de prisioneros japonés conocido por su crueldad y privaciones. En abril 1945, cuando la guerra se acercaba a su fin, ya no tenía fuerzas para trabajar. El 25 de abril, fue trasladado de Fukuoka a Corea. Nunca llegó. Los registros son contradictorios. Algunos dicen que fue enterrado en el mar. Otros afirman que fue incinerado en Corea. Lo que es seguro es que de los 110 hombres trasladados con él, solo sobrevivieron 36. El comandante Smothers fue el último en morir. Ruth Smothers se quedó sola con 2 niños pequeños. Tom, nacido en 1937, y Dick, nacido en 1938, crecieron sin padre, marcados por la ausencia y las preguntas sin respuesta. Se criaron en California mientras su madre trabajaba muchas horas para mantenerlos. La vida no era fácil. El dinero escaseaba. La estabilidad era frágil. Ese dolor silencioso arrastrado desde la infancia afloraría más tarde de formas inesperadas. La comedia se convirtió en una forma de supervivencia que les permitía hablar sin confesarse directamente. Su trayectoria profesional comenzó modestamente en 1959 en el Purple Onion, un pequeño club nocturno de San Francisco. Les habían contratado para solo 2 semanas, pero se quedaron 36. El público respondió a su inusual mezcla de música folk y narración de historias, un humor basado en el ritmo y la sincronización más que en los chistes. Una noche, cuando una bailaora flamenca se lesionó, les pidieron a Tom y Dick que ocuparan su puesto. Entraron sin preparación, improvisando. Ese momento sin guión reveló algo especial. Su química era natural, su sincronización sin esfuerzo. Al final de su actuación, ganaban $2 millones a la semana. Solo unos meses antes habían ganado $2 por noche. Su primer álbum, The Smothers Brothers at the Purple Onion, publicado en 1961, captó esa energía bruta y lanzó su carrera a escala nacional. Pero los cimientos se habían sentado incluso antes. Mientras estaba en la universidad, Tom había formado un grupo folk llamado Casual Quintet. Él tocaba la guitarra. Dick aprendió a tocar el bajo específicamente para poder unirse a su hermano. Otros miembros se fueron alejando con el tiempo, pero Tom y Dick se quedaron. Entre canción y canción empezaron a llenar el silencio con conversaciones. Bromas al principio, luego discusiones juguetonas. El público se reía más de las bromas que de la música. Poco a poco, sin querer, surgió su verdadero estilo. En el escenario, Tom interpretaba al hermano ingenuo. Dick asumía el papel del serio. Discutían.
Se burlaban. Tom acusaba a su madre de querer más a Dick y el público estallaba. Funcionó porque era real. La tensión no era artificial. Su humor transmitía la autenticidad de unos hermanos que habían crecido juntos atravesando dificultades. Esa honestidad hizo que la gente confiara en ellos. A mediados de los 1960 la CBS tenía problemas. Bonanza de la NBC dominaba las noches de los domingos atrayendo a casi una cuarta parte de los telespectadores estadounidenses. Ya había destruido 2 programas de la CBS en la misma franja horaria. La cadena necesitaba algo audaz, algo más joven, algo diferente. Se dirigieron a los hermanos Smothers. La CBS esperaba que Tom y Dick pudieran hacer que la cadena volviera a ser relevante. The Smothers Brothers Comedy Hour se estrenó el 5 de febrero de 1967, A primera vista parecía un programa de variedades tradicional. El propio Ed Sullivan los presentó como chicos americanos sanos. Pero el público no tardó en darse cuenta de que se trataba de algo totalmente distinto. Bromeaban sobre la guerra de Vietnam, se burlaban de los políticos y hablaban de temas sociales reales. Su humor era agudo, inteligente y valiente. Cada semana iban más lejos. En 2 semanas superaron a Bonanza en audiencia. Los espectadores más jóvenes acudían en masa al programa y los anunciantes estaban encantados. Antes de firmar, Tom Smothers había exigido el control creativo total. La CBS accedió creyendo que los índices de audiencia justificaban el riesgo. Esa decisión cambió la televisión. Los hermanos invitaron a artistas que otros no tocarían. Pete Seeger cantó canciones contra la guerra. Chistes dirigidos al presidente Lyndon Johnson se emitieron en la televisión nacional. Cada episodio era imprevisible, cada episodio conllevaba un riesgo. Los censores de la CBS chocaban constantemente con el programa. Los hermanos respondieron convirtiendo la censura en la comedia misma. Entre bastidores, un equipo de guionistas jóvenes y atrevidos iba tomando forma. Steve Martin, Rob Reiner, Lorne Michaels, David Steinberg. Guionistas que llegarían a redefinir la comedia americana. Programas como Saturday Night Live, All in the Family y The Mary Tyler Moore Show dejaron huella de lo que allí comenzó. En octubre 1968, el programa volvió a hacer algo que nadie esperaba. El 6 de octubre, el público estadounidense vio por primera vez la película promocional de Hey Jude de los Beatles. En el Reino Unido se había emitido semanas antes, pero en Estados Unidos era algo nuevo. Los vídeos musicales aún no existían todavía, se llamaban películas promocionales. Los Beatles habían rodado Hey Jude en los estudios Twickenham el 4 de septiembre, Paul McCartney diseñó él mismo el decorado. Una orquesta al completo vestida de esmoquín blanco tocó con ellos a la que se unieron 300 extras que cantaron juntos el estribillo final. Ringo Starr acababa de regresar a la banda tras abandonarla brevemente. La actuación tuvo un peso emocional. A la semana siguiente, los Smothers Brothers emitieron otra película de los Beatles, 2 seguidas. Ningún otro programa americano podía hacer eso, ni siquiera Ed Sullivan. Parecía un cambio. La música estaba cambiando, la televisión estaba cambiando. En 1967, otro momento definió el legado del programa. Pete Seeger regresó a la televisión tras casi 17 años en La Lista Negra. Interpretó Waist Deep in the Big Muddy, una crítica apenas velada a la política del presidente Johnson en Vietnam. La CBS cortó la canción antes de su emisión. Tom Smothers se negó a guardar silencio y llevó la historia a la prensa. La indignación pública obligó a la CBS a ceder. El 25,1968, de febrero, millones de personas vieron a Pete Seeger cantar la canción sin censura. Era la primera vez que un artista incluido en una lista negra criticaba abiertamente a un presidente en ejercicio en la televisión estadounidense. El momento demostró que la protesta podía abrirse paso, que el arte podía enfrentarse al poder. De 1967 a 1969, la Smothers Brothers Comedy Hour dio una plataforma a artistas que nadie más arriesgaría. The Who, The Doors,
Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, Steppenwolf. Su escenario se convirtió en una encrucijada donde música política y cultura chocaban, y a veces incluso bajo las normas más estrictas la verdad encontraba la forma de aparecer en cámara. Los Who terminaron una actuación destrozando sus instrumentos y haciendo estallar explosivos en la batería de Keith Moon. El ruido dañó el oído de Pete Townshend y lanzó metralla por los aires. Los Doors interpretaron Touch Me con una orquesta completa. Jefferson Airplane cantó Crown of Creation, una canción sobre el miedo a la guerra nuclear. Buffalo Springfield tocó For What It's Worth y Born to Be Wild de Steppenwolf. Llevó la energía bruta a los hogares estadounidenses. A los Smothers Brothers no les importaba si eso asustaba a la cadena. Querían dar a esas voces rebeldes un lugar donde hablar. Ese espíritu fue apreciado por algunos de los nombres más importantes del rock. El 26 de abril de 1969, en el Fórum de Los Ángeles, Jimi Hendrix hizo una pausa antes de una canción y dedicó su espectáculo a los Smothers Brothers. Los llamó héroes por permitir que el arte y la protesta convivieran en la televisión. Hendrix estaba en la cima de su carrera. El programa acababa de ser cancelado por la CBS por ser demasiado polémico, pero Hendrix no lo olvidó. En aquel escenario dijo a todo el mundo que los Smothers Brothers importaban. La música y la comedia nunca se habían mezclado tan perfectamente y además lo hacían con humor. Lee French interpretaba a Goldie O'Keeffe, una hippie despistada que daba divertidos consejos cargados de doble sentido. Té era sinónimo de hierba. El nombre de Goldie era originalmente Goldie Keefe, una palabra del argot para referirse al cannabis. Los censores les obligaron a cambiarlo, pero la mayoría de la gente que lo veía en casa sabía exactamente lo que pasaba. Goldie hablaba de cucarachas y nadie pensaba que se refería a bichos. A los espectadores más jóvenes les encantaba el chiste, porque parecía que el programa les estaba guiñando un ojo. Aunque la cadena no perdía de vista la situación, Goldie se convirtió en un favorito de culto. Keith Moon nunca fue de los que se reprimen. El 17 de septiembre de 1967, cuando The Who subió al escenario en la Smothers Brothers Comedy Hour, decidió ir aún más lejos de lo habitual. La banda estaba allí para tocar My Generation, y Moon tenía algo bajo la manga. Había llenado en secreto su bombo con explosivos. Era mucho más de lo que nadie había acordado. Ni siquiera sus compañeros de banda tenían idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Moon quería el final perfecto, ruidoso, inolvidable y salvaje. Cuando llegó la última parte de la canción, los explosivos estallaron con un estruendo ensordecedor. El humo y los escombros salieron disparados por todo el escenario. Un trozo de platillo golpeó a Moon haciéndole caer hacia atrás. El pelo de Pete Townshend voló por los aires. La fuerza fue tal que le causó daños auditivos que le durarían el resto de su vida. El ruido fue tan fuerte que hizo enmudecer al público, que empezó a gritar y a vitorear. Moon había creado el caos y el espectáculo exactamente como había planeado, pero el precio fue grave. Townshend perdería casi el 90% de su audición en un oído. El zumbido que siguió fue doloroso y nunca se detuvo realmente. Años después, Townshend aún hablaba del dolor constante y de cómo tocar la guitarra se hizo más difícil a causa del daño. Fue un momento inolvidable para todos y que cambió para siempre su forma de tocar. Y entonces llegó la guitarra. En medio del humo y la confusión, Townshend agarró la guitarra acústica de Tom Smothers y la rompió en el escenario. Smothers se quedó mirándole demasiado sorprendido para decir nada. Fue el final perfecto para el caos, un momento ruidoso y rebelde que demostró exactamente quiénes eran los Who. Esa explosión y la guitarra destrozada no solo fueron noticias, sino que pasaron a formar parte de la historia del rock. A los fans más jóvenes les encantó. Los mayores se indignaron. La serie había dado a América algo crudo, rebelde y real. Los padres lo odiaban, y los niños pensaban que era libertad. Era una verdadera ruptura generacional. Y era exactamente lo que querían los Who, los hermanos Smothers y su rebelde multitud. La actuación nunca se olvidaría. Joan Baez también agitaba las cosas. Era una cantante folk que luchaba por la paz y la justicia social y todo el mundo lo sabía. Nacida el 9 de enero de 1941. En Staten Island, Nueva York.
se había pasado la vida defendiendo causas en las que creía. En 1967, Baez ya había sido detenida por protestar, y sus canciones hablaban a la gente que quería un cambio. Cuando apareció en la Smothers Brothers Comedy Hour, quiso dedicar una canción a su marido David Harris, que iba a pasar 3 años en la cárcel. Baez estaba orgullosa de él, y así lo manifestó en el programa, pero la CBS cortó la mayor parte de lo que dijo, dejando solo un vago mensaje antes de empezar a cantar. La dedicatoria censurada de Baez fue una de las muchas señales de que la CBS estaba bajo presión. La cadena tenía miedo de disgustar al gobierno y a los patrocinadores enfadados. Incluso el propio presidente Lyndon B. Johnson se había quejado del programa. Johnson se había quedado despierto hasta las 3 de la mañana para llamar a la CBS y exigir que controlaran a los Smothers Brothers. Le siguió Nixon, que presionó aún más para sacarlos de antena. En 1968, el programa había contratado a Harry Belafonte. Ofrecieron una actuación impactante. Belafonte cantaba "Lord Don't Stop the Carnival", mientras la policía golpeaba a los manifestantes antibelicistas en la Convención Nacional Demócrata de Chicago. Era audaz, era real, pero la CBS retiró todo el segmento antes de que se emitiera, y ahí no acabó la cosa. La CBS vendió los 5 minutos que habían cortado al Partido Republicano para anuncios de campaña. Lo que se suponía que iba a ser una sentida protesta contra la violencia política se convirtió en una compra de publicidad para los mismos políticos contra los que se protestaba. Estaba claro de qué lado estaba la cadena. A finales de 1968, los hermanos Smothers estaban sometidos a una intensa presión. La CBS había decidido que todos los guiones, chistes, letras de canciones e incluso las cintas de vídeo completas debían enviarse para su revisión mucho antes de su emisión. No se trataba de una simple comprobación rápida. Los censores desmenuzaban hasta la última palabra. Buscaban cualquier cosa que tuviera que ver con la política, la guerra de Vietnam, la religión o incluso chistes inofensivos. Cada pequeño detalle tenía que pasar sus estrictas normas. Las estrellas invitadas, con un sentido del humor más atrevido, a menudo también eran censuradas y algunas eran eliminadas por completo. El plazo se fijó 10 días antes de cada programa, una exigencia muy dura en aquella época destinada a frenar la costumbre de los hermanos de sobrepasar los límites. Los guionistas se sentían atrapados en un ciclo interminable de reescribir, volver a presentar y esperar. La CBS a menudo exigía cambios en el último minuto, incluso horas antes de salir en directo. Los guionistas bromeaban diciendo que era como morir de milagro, y no se equivocaban. Un día Tom y Dick decidieron contraatacar. Crearon un sketch en el que el propio Tom hacía de censor, troceando guiones con unas enormes tijeras y cortando a los intérpretes a mitad de frase. El chiste estaba claro. Su programa estaba siendo silenciado. El remate era audaz. Lo único que quedaba en pantalla era el silencio total. Pero la CBS no le vio la gracia y se negó a emitir el sketch. Memorandos internos revelaron que la CBS pensaba que el sketch era demasiado perjudicial para su imagen. Elaine May apareció en un sketch similar que también fue retirado. Su frase final, "si no se nos permite decir nada importante, solo os engañamos con chistes vacíos", caló hondo. Tom estaba furioso. La censura era ahora tan extrema que incluso burlarse de la censura estaba prohibido. Mientras tanto, los hermanos no se daban por vencidos y decidieron jugar con la CBS sobre los plazos. Entregaban las cintas lo más tarde posible. A veces enviaban una versión segura para su revisión y luego deslizaban ediciones de última hora antes de salir al aire. Eso volvía loca a la CBS. La cadena les acusó de incumplir su contrato. En abril de 1969, la CBS decidió por fin que ya era suficiente. Alegaron que los hermanos Smothers no habían presentado una cinta a tiempo, aunque las pruebas demostraban que la CBS tenía parte de culpa en los retrasos. Todo era una excusa para cancelar el programa, que seguía siendo uno de los 10 más vistos en EU. La verdadera pelea no era en absoluto por los plazos, sino por el control. Tom Smothers diría más tarde que todo formaba parte de un plan para quitarles la voz. La lucha salpicó a la prensa. El New York Times publicó un duro editorial en el que afirmaba que la CBS
estaba convirtiendo a los hermanos Smothers en rehenes de su propia creatividad. El apoyo del público creció. Cartas y protestas inundaron la CBS y políticos y artistas se pronunciaron. De repente no se trataba solo de un espectáculo, se trataba de la libertad de expresión en la televisión nacional. El editorial asustó a los ejecutivos de la CBS que se apresuraron a celebrar reuniones de control de daños. Los hermanos Smothers se mantuvieron firmes decididos a decir su verdad. Tom lo dijo sencillamente. No solo están cerrando nuestro programa, intentan callar la verdad. Aquella tribuna se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la televisión. Pero la CBS también tenía otros problemas. Grandes patrocinadores como Ford y Procter & Gamble empezaron a retirar sus anuncios. Las empresas temían alienar a sus clientes por los chistes políticos y contra la guerra del programa. Las pérdidas se acumularon rápidamente. En cuestión de meses, la CBS había perdido millones. Los memorandos internos mostraban que la presión de los patrocinadores era una de las principales razones de la cancelación. Incluso un programa de máxima audiencia podía sacrificarse si se ahuyentaba a los anunciantes. Tom reflexionó más tarde con amargura. Ganamos el pleito, pero perdimos la guerra cultural. Los anunciantes habían enviado un mensaje. Dick imitó al presidente Nixon en marzo de 1969 y bromeó. Pondré fin a la guerra de Vietnam en cuanto encuentre el botón de apagado. Era corto, agudo y cierto. Pero enfureció a la CBS y asustó a los patrocinadores. La guerra de Vietnam era un nervio en carne viva, y también lo era el nuevo presidente. La cadena ya estaba tensa, y esto les llevó al límite. El 4 de abril 1969, la CBS tiró de la manta. La cancelación fue inmediata. La CBS alegó que no habían presentado las cintas a tiempo, pero todo el mundo sabía que en realidad se trataba de sus políticas. El programa iba a volver una temporada más. Los hermanos habían sido renovados apenas unas semanas antes. La CBS incluso retiró un episodio ya grabado en el que aparecía el cómico David Steinberg lanzando otro mensaje contra la guerra. El episodio nunca se emitió en Estados Unidos. La cancelación fue brutal y abrupta, y dijo a todos los demás artistas que pasarse de la raya tenía graves consecuencias. Los hermanos Smothers contraatacaron en los tribunales. Demandaron a la CBS por incumplimiento de contrato y pasaron 4 años batallando. En abril de 1973, ganaron. El juez les concedió 776.300 más de 5,5 millones en dinero de hoy. La sentencia fue histórica. Sentó el precedente de que las cadenas no podían utilizar la censura como cortina de humo para la cancelación, pero la victoria fue agridulce. Ya habían perdido su plataforma. Los proyectos futuros nunca llegaron a igualar la magia de su hora de comedia. La CBS no tardó en encontrar un sustituto. El 15 de junio estrenaron Hee Haw, un programa de comedia rural lleno de canciones country y chistes cursis. No había sátira ni política ni polémica. Era exactamente lo que quería la CBS. Se emitió durante 23 temporadas. Su éxito demostró que las cadenas elegirían siempre el entretenimiento seguro antes que el riesgo. La pelea también dejó su huella en Tom y Dick. Tom fue el que peor se lo tomó. Años más tarde admitió que perder el programa le dejó vacío. Destrozó su confianza y tardó mucho tiempo en recuperarse. Dick se dedicó a otros intereses como las carreras de coches y la viticultura para salir adelante. Ambos hermanos cambiaron para siempre. Las cicatrices se quedaron con ellos. Un año después de que la CBS los despidiera en 1969, los hermanos Smothers volvieron a intentarlo. Esta vez llevaron su comedia a ABC. Era verano 1970, y el ambiente había cambiado. ABC era cauto. La cadena no quería problemas como los de la CBS, vigilaba de cerca a los hermanos y les decía que bajaran el tono. El público ya no estaba tan interesado en el humor rebelde. La guerra de Vietnam estaba terminando y la gente había pasado página. El programa no duró, las audiencias bajaron, y la ABC decidió no darles un espacio en otoño. Este breve período demostró lo rápido que puede cambiar el gusto del público. Un año eran vanguardistas,
En enero 1975, volvieron a intentarlo esta vez en la NBC. El primer episodio fue enorme. Fue el quinto programa más visto en Estados Unidos con un share del 50%. Ahora esa cifra es imposible, pero su éxito no duró. Entre bastidores había tensión. El productor Joe Hamilton se enfrentó a Tom y Dick. A Tom ni siquiera le permitían hacer repeticiones sin perder parte de su sueldo. No les dejaban reunirse con guionistas ni hablar con la prensa libremente. Los índices de audiencia no tardaron en caer y el programa se hundió. Hamilton se marchó frustrado. La NBC finalmente le dio a Tom el control de los últimos 4 episodios. Fue entonces cuando hicieron algunos de sus trabajos más atrevidos. Como un chiste sobre la cocaína, algo raro para el prime time de entonces, y grandes invitados como Ringo Starr y George Carlin. Incluso con estos puntos brillantes, la NBC canceló el programa a mitad de temporada. Fue un recordatorio de que las cadenas podían destruir incluso un regreso prometedor. En 1988, ocurrió algo sorprendente. Casi 20 años después de que la CBS los despidiera, la CBS invitó de nuevo a los Smothers Brothers para un especial de reencuentro de 1 hora. Incluso lo llamaron La Hora de la Comedia de los Hermanos Smothers. El especial fue nominado a 3 premios Emmy. También regresaron guionistas como Steve Martin y Bob Einstein. Era un programa nostálgico y amable. Le fue bastante bien en los índices de audiencia, pero se sentía muy seguro. La vieja energía política había desaparecido. Al público y a la crítica les gustaba verlos de nuevo, pero ya no era revolucionario. Ese mismo año, la CBS los trajo de vuelta para una reposición completa de su programa. El momento era extraño. El sindicato de guionistas estaba en huelga. Sin guionistas, los hermanos recurrieron a sus viejas rutinas. Los invitados hacían la mayor parte de la comedia. Cuando terminó la huelga, volvieron a tener guiones nuevos. Los índices de audiencia subieron un poco. La serie obtuvo incluso 5 nominaciones a los Emmy. Pero la televisión había avanzado. La reposición duró 2 temporadas de marzo de 1988 a agosto de 1989, Nunca tuvo la repercusión que tuvo la original. La historia de los hermanos se conservó para siempre en el otoño de 2022, La colección de artes escénicas de la Universidad de Santa Bárbara aceptó su archivo completo que incluía contratos, documentos legales, fotos, partituras y grabaciones. David Subert, el conservador, dijo que merecía un lugar junto a la Biblioteca del Congreso. Esta recopilación muestra su lucha por la libertad de expresión y su influencia en la comedia. Incluso décadas después, su trabajo sigue siendo objeto de estudio. Demuestra que la comedia puede desafiar al poder y alzar la voz por un cambio real. Ese fue el verdadero legado de los hermanos Smothers. Antes incluso de que existiera Saturday Night Live, ya estaban traspasando fronteras. Su programa pasó de 1967 a 1969, hizo chistes sobre la guerra, la censura y los políticos. Guionistas como Lorne Michaels, que crearía a SNL, aprendieron de ellos. Más tarde, cómicos como Jon Stewart, Stephen Colbert, John Oliver y Samantha Bee siguieron ese camino. Los Smothers Brothers demostraron que la comedia podía decir la verdad al poder y hacer pensar a la gente. El programa fue también una plataforma de lanzamiento para gigantes de la comedia. Steve Martin fue uno de los primeros guionistas. Rob Reiner y George Carlin también eran asiduos. Muchos de ellos dijeron más tarde que debían sus comienzos a este programa. Los hermanos habían creado un lugar seguro para arriesgarse. Eso dio al humor estadounidense un nuevo y afilado filo que duró décadas. Cuando la CBS los canceló en 1969, se defendieron. Aunque su programa era uno de los de mayor audiencia, la CBS lo canceló por censura. Los hermanos los llevaron a los tribunales y ganaron. Fue un caso histórico para la libertad de expresión en televisión. Por primera vez, un programa de humor se enfrentó con éxito a una cadena. Sentó un precedente de que la libertad creativa importa. Y lo hizo en un momento en que Estados Unidos estaba dividido sobre Vietnam, los derechos civiles y la propia cultura. The Smothers Brothers Comedy Hour fue un puente. Contaron con invitados como The Who, Jefferson Airplane y Simon & Garfunkel. Incluso el cantante folk Pete Seeger, que había sido vetado por su canción contra la guerra.
y mostraban nuevos vídeos como Hey Jude de los Beatles. Para mucha gente, esta fue su primera toma de contacto con la contracultura. Bill Maher lo resumió una vez a la perfección. Los hermanos no tenían miedo de molestar a la gente que no estaba de acuerdo con ellos. No intentaban agradar a todo el mundo. Demostraron que la comedia podía adoptar una postura y que podía importar. Incluso después de que se cancelara el programa, esa lección permaneció y sigue siendo importante hoy en día.